Nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de doña Clara. Pero meses después, todos sus hijos recibieron el verdadero golpe cuando leyeron el testamento y no escucharon lo que esperaban. Clara se despertó en la mañana de su 75º cumpleaños con una mezcla de sentimientos. Se encontraba sola en la casa que había sido, durante años, el centro neurálgico de las reuniones familiares. La cocina, que solía llenarse de aromas deliciosos y risas de sus hijos y nietos, ahora estaba en completo silencio. Mientras preparaba su café, no podía evitar recordar cumpleaños pasados, cuando Roberto, Elena y David, sus 3 hijos, competían por ser el primero en felicitarla. Pero esta vez, la casa estaba vacía y el teléfono silencioso. A lo largo del día, Clara revisó su teléfono móvil en numerosas ocasiones, esperando ver algún mensaje o llamada que demostrara que sus hijos no la habían olvidado. Sin embargo, las horas pasaron, y lo único que recibió fueron notificaciones de bancos y publicidades. Ninguno de sus hijos la llamó ni envió un mensaje de cumpleaños. Al principio, Clara intentó justificarlos. Roberto debe estar ocupado con su trabajo, pensó. Elena seguramente estará lidiando con algo en casa, y David... Bueno, él siempre ha sido el más distraído. Pero conforme las horas avanzaban, la tristeza fue tomando lugar a la paciencia. Clara se sentó en su vieja mecedora, observando las fotografías de sus hijos en las paredes. Recordó cuánto se había sacrificado por ellos. Trabajó largas horas, a veces teniendo 2 empleos, para asegurarse de que nunca les faltara nada. Les enseñó valores como la humildad, la generosidad y la empatía, pero ahora se preguntaba si esas enseñanzas se habían perdido. El hecho de que ninguno de ellos hubiera hecho un esfuerzo por estar a su lado en su cumpleaños era más que una simple ofensa. Era una señal de cuán distantes se habían vuelto. Esa noche, Clara se fue a la cama sin haber apagado velas, sin haber recibido regalos y, lo más importante, sin la presencia de su familia. Mientras miraba el techo, se dio cuenta de que algo había fallado profundamente en su relación con sus hijos. Tal vez la vida moderna los había absorbido, llevándolos a valorar más sus carreras, el dinero y el estatus que la conexión con sus seres queridos. Pero Clara también se sintió responsable. ¿En qué momento había permitido que sus hijos se alejaran tanto de los valores que una vez compartían? La herida que le había causado el olvido de sus hijos fue profunda, pero en medio de esa tristeza, Clara también sintió una chispa de determinación. Sabía que sus hijos no eran malas personas, pero estaban perdidos, cegados por el éxito y las responsabilidades diarias. No podía seguir permitiendo que su familia se desmoronara de esa manera. Debía hacer algo para que volvieran a encontrar el verdadero valor de la vida y, sobre todo, el valor de la familia. Pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo hacer que sus hijos comprendieran el dolor que le habían causado y la importancia de las lecciones que les había enseñado durante su niñez? El silencio de la casa se hizo aún más pesado. Pero en la mente de Clara comenzaba a tomar forma una idea, una especie de plan. Uno que sería drástico, pero que tal vez podría salvar a su familia antes de que se distanciaran irremediablemente. Al día siguiente, Clara se despertó con una idea fija en la cabeza. Debía tomar una acción radical si quería que sus hijos se dieran cuenta del valor de la familia. Había reflexionado durante toda la noche, recordando cómo, en su juventud, siempre enseñaba a sus hijos a poner el bienestar de los demás por encima del suyo propio. Sin embargo, con el paso de los años, las obligaciones y las ambiciones personales parecían haber desviado a Roberto, Elena y David de esos principios. Fue entonces cuando Clara pensó en un plan que podría parecer drástico, pero que sentía era necesario para devolver a sus hijos al camino correcto. Con el corazón en la mano, decidió llamar a su sobrina Ana. Ana siempre había sido muy cercana a Clara y la entendía mejor que nadie. Después de compartir su dolor por el olvido de sus hijos en su cumpleaños, Clara le confió su idea. «Quiero fingir mi muerte», dijo Clara,
con un tono que sorprendió a su sobrina. Al principio, Ana pensó que Clara estaba exagerando, que tal vez el dolor la había hecho perder la perspectiva. Sin embargo, mientras Clara le explicaba sus razones, Ana comenzó a comprender la lógica detrás de su propuesta, aunque seguía siendo algo arriesgado. Clara no quería simplemente desaparecer. Quería que sus hijos sintieran su ausencia, que se enfrentaran al vacío que deja la pérdida de un ser querido. Pero más allá de eso, quería que este impacto los obligara a reevaluar sus prioridades. Si fingía su muerte, sus hijos tendrían que detener sus agitadas vidas, detenerse a pensar en lo que realmente importaba. ¿Qué sería más importante que la familia? Ana, aunque reticente al principio, decidió apoyar a su tía. Clara no estaba buscando venganza. Lo que realmente deseaba era que sus hijos recuperaran el sentido de unidad y empatía que ella les había inculcado en su infancia. Además, Clara no planeaba dejar que esta farsa durara demasiado. Sería el tiempo suficiente para que sus hijos pasaran por una especie de prueba que los obligara a enfrentarse a sus propias debilidades y les enseñara valiosas lecciones. Con la ayuda de Ana, Clara comenzó a trazar los detalles de su plan. Decidieron que Clara moriría en un accidente mientras estaba de vacaciones en una región alejada, lo que facilitaría su desaparición sin demasiadas preguntas inmediatas. Ana sería la encargada de difundir la noticia entre la familia y los amigos cercanos. Mientras tanto, Clara se mantendría escondida en una casa de campo propiedad de Ana, a las afueras de la ciudad, un lugar al que nadie más que ellas dos tenía acceso. El plan también incluía un componente importante. Clara quería que sus hijos se enfrentaran a desafíos que los sacaran de sus cómodas y materialistas vidas. Por lo tanto, con la ayuda de contactos de Ana, organizaron que cada uno de los hijos de Clara realizara una tarea que les enseñara humildad, empatía y sacrificio. Roberto, el mayor, tendría que trabajar en un asilo de ancianos, una experiencia que lo enfrentaría directamente con la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar a los demás. Elena, la hija del medio, tendría que vivir con un salario mínimo, alejándose de sus privilegios y descubriendo la dureza de la vida cotidiana para aquellos que tienen menos. David, el más joven, sería enviado a cuidar a niños en un orfanato, enfrentando las emociones de niños que, al igual que él, habían perdido a sus seres queridos. Con todo preparado, Clara y Ana pusieron en marcha su plan. Al principio, Clara sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la incertidumbre sobre cómo reaccionarían sus hijos, pero por otro, sentía la esperanza de que este golpe emocional les ayudaría a cambiar. Tras recibir la noticia de la muerte de su madre, Roberto, Elena y David se encontraron enfrentando una tormenta emocional. Habían perdido a Clara de manera abrupta y sin despedirse. Cada uno, inmerso en su propio dolor, reaccionó de manera diferente, pero lo que compartían era un profundo remordimiento. No habían estado presentes para ella, ni siquiera en su último cumpleaños, y ahora no tendrían la oportunidad de enmendar sus errores. Las llamadas de consuelo de amigos y familiares no aliviaban la pesada carga que sentían en sus corazones. Pero en medio de este caos emocional, Ana apareció con una propuesta que, aunque extraña, prometía aliviar parte de ese sentimiento de vacío. Ella les propuso que, en honor a su madre, realizaran algunas tareas de voluntariado, alegando que Clara habría querido que, en lugar de gastar tiempo en luto, dedicaran sus energías a algo positivo. Aunque inicialmente los tres hermanos mostraron resistencia, finalmente aceptaron. El dolor de la pérdida aún era fresco, pero el deseo de hacer algo que de alguna manera pudiera redimirlos los motivó. Roberto fue el primero en comenzar su asignación. Al principio, trabajar en un asilo de ancianos le resultó incómodo. Acostumbrado a una vida acelerada, donde los negocios y las transacciones financieras eran su día a día, lidiar con ancianos que requerían su paciencia y cuidado lo descolocó. Sin embargo, poco a poco, empezó a darse cuenta de que esos momentos compartidos con personas en sus últimos años de vida
le ofrecían algo que su trabajo nunca le había dado: una conexión humana genuina. Uno de los residentes, don Anselmo, le contó sobre la importancia de vivir en el presente y apreciar a los seres queridos mientras aún se tiene tiempo. Roberto se encontró reflexionando sobre las palabras de este anciano y por primera vez en mucho tiempo comenzó a reevaluar su vida. Mientras tanto, Elena, la hija del medio, estaba lidiando con un desafío completamente diferente. Acostumbrada a una vida de lujos y comodidades, se encontró trabajando como dependienta en una pequeña tienda, ganando un salario mínimo. La vida en la tienda era agotadora y frustrante. Tenía que trabajar largas horas, lidiar con clientes groseros, y lo más difícil, Elena pasó los primeros días en su nuevo empleo con una actitud negativa. Se sentía fuera de lugar en ese entorno y, para alguien que había vivido siempre entre lujos, la realidad de tener que administrar un sueldo tan bajo era un golpe muy duro. Cada día, al terminar su turno en la tienda, regresaba agotada física y mentalmente. Las largas horas de pie, la constante exigencia de estar atenta a los clientes y el estrés de lidiar con personas malhumoradas comenzaron a hacer mella en ella. Nunca antes había valorado tanto la importancia de un trabajo que ahora consideraba infravalorado. Una tarde, mientras regresaba a su pequeño apartamento, un espacio modesto que apenas podía pagar con su nuevo salario, vio a una madre con 2 hijos pequeños intentando comprar alimentos con un presupuesto visiblemente ajustado. Elena, con su acostumbrada mirada crítica, pensó que la mujer estaba haciendo un esfuerzo innecesario por comprar alimentos de baja calidad. Sin embargo, al observar más detenidamente, notó algo diferente. Esa madre estaba haciendo lo imposible para alimentar a sus hijos con lo poco que tenía. Elena comprendió entonces la lucha diaria que vivían muchas personas, algo de lo que ella había estado completamente ajena. Esta experiencia abrió una grieta en su forma de ver el mundo, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una profunda empatía por los demás. Comenzó a apreciar la simplicidad, no como una carencia, sino como un acto de supervivencia digna. David, por otro lado, enfrentaba un desafío emocional en el orfanato donde había sido asignado. Acostumbrado a un estilo de vida despreocupado y sin muchas responsabilidades, ahora debía cuidar a niños que, al igual que él, habían experimentado la pérdida de una figura parental. Sin embargo, a diferencia de David, estos niños no tenían una red de apoyo ni recursos que les proporcionaran estabilidad emocional. David, inicialmente reticente a vincularse con los niños, empezó a notar que su presencia en el orfanato significaba más de lo que había imaginado. Los niños no solo buscaban a alguien que les ayudara con sus tareas o los vigilara en el parque, sino a alguien que les brindara una figura de seguridad y cariño. Uno de los niños, Lucas, se apegó rápidamente a David. Lucas era un niño de 8 años que había perdido a sus padres en un accidente automovilístico, y su fragilidad emocional lo hacía extremadamente vulnerable. David, al ver reflejada su propia necesidad de afecto y consuelo en Lucas, comenzó a pasar más tiempo con él. Juntos jugaban, leían cuentos antes de dormir, y poco a poco, David fue aprendiendo a conectarse con el niño de una manera que nunca pensó que fuera capaz. Este vínculo inesperado no solo transformó la vida de Lucas, sino también la de David. Por primera vez, David sintió que tenía una responsabilidad más allá de sí mismo, y comprendió que el amor y la dedicación que estaba ofreciendo a Lucas eran la base de una conexión humana genuina, algo que había estado ausente en su vida desde que se distanció de su familia. Mientras tanto, Roberto, en el asilo, seguía profundizando en su nueva experiencia. Un día, mientras charlaba con don Anselmo, el anciano le confesó que uno de sus mayores arrepentimientos en la vida había sido distanciarse de sus hijos debido a su obsesión por el trabajo. Roberto se sintió identificado. Había dedicado años a construir su carrera, sacrificando tiempo con su familia, convencido de que el éxito profesional sería la mejor manera de garantizar el bienestar de los suyos. Pero ahora,
rodeado de personas que se acercaban al final de sus vidas, se dio cuenta de que las relaciones humanas eran el verdadero tesoro que había estado descuidando. Todos estos cambios comenzaron a surtir efecto en los tres hermanos. Cada uno de ellos, de manera individual, experimentaba una transformación interna que los llevaba a replantearse no solo sus prioridades, sino también su relación con Clara. El peso de la ausencia de su madre los impulsaba a reflexionar sobre el distanciamiento que habían creado y la necesidad de reconciliarse con su pasado y con ellos mismos. Sin saberlo, el plan de Clara estaba funcionando, pero el destino les tenía preparada una sorpresa más. Elena, siempre la más meticulosa y observadora, no tardó mucho en notar que algo en torno a la muerte de su madre no cuadraba del todo. Durante semanas, había estado sumida en el dolor, el remordimiento y la culpa, pero una parte de ella no podía dejar de preguntarse si realmente todo había ocurrido de la forma en que Ana les había contado. La versión oficial de la muerte de Clara, un accidente trágico durante un viaje a una zona remota, no parecía tener demasiadas evidencias detrás. Todo había sido demasiado repentino, y los detalles que Ana había ofrecido con cierto nerviosismo no acababan de convencerla. Inicialmente, Elena trató de desestimar sus propias sospechas. Pensó que tal vez su mente estaba buscando consuelo, alguna explicación que pudiera aliviar el dolor insoportable de haber perdido a su madre sin ni siquiera haberse despedido. Sin embargo, a medida que los días pasaban, esas dudas crecían en su interior, alimentadas por pequeños detalles que no dejaban de atormentarla. No había un informe claro sobre el accidente, ningún testimonio sólido sobre lo que realmente había ocurrido, ni siquiera una autopsia que confirmara oficialmente las circunstancias de la muerte. Cada vez que intentaba ahondar más en el tema, Ana parecía evadir las preguntas, cambiando de tema o utilizando excusas poco convincentes. Elena decidió tomar cartas en el asunto. Si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que cuando una corazonada era lo suficientemente fuerte, debía seguirla hasta el final. Y esta vez, su intuición le gritaba que había algo más detrás de la supuesta muerte de su madre. Lo primero que hizo fue revisar todos los documentos que Ana había proporcionado: el certificado de defunción, los papeles del seguro y el acta del accidente. Si bien todo parecía en orden a simple vista, había un vacío en la narrativa. Nadie parecía haber visto el accidente, y todo se había resuelto demasiado rápido, sin mayores complicaciones. Un día, mientras caminaba por el parque intentando despejar su mente, se encontró con una amiga de la familia, Laura, una mujer mayor que solía ser vecina de su madre. Laura la saludó efusivamente y le preguntó cómo estaba después de todo lo que había pasado. Elena, acostumbrada a las palabras de consuelo, comenzó a responder con el mismo discurso dolorido que había estado repitiendo durante semanas. Pero antes de que pudiera terminar, Laura comentó algo que dejó a Elena paralizada. ¿Sabes?, swingueó con tono conspirativo. Alguien me comentó que vio a tu madre hace poco en un pueblo no muy lejos de aquí. Claro, estoy segura de que se confundieron, pero es curioso, ¿no? Elena sintió como si el mundo se detuviera por un momento. El rostro de su madre, vivo y real, se dibujó en su mente con una claridad que hacía tiempo no experimentaba. Trató de mantener la calma mientras terminaba la conversación con Laura, pero en su interior, una tormenta de emociones y preguntas comenzaba a desatarse. ¿Podía ser cierto? ¿Era posible que su madre realmente estuviera viva? ¿O era simplemente el resultado de una confusión absurda? Decidida a descubrir la verdad, Elena comenzó a investigar más a fondo. Visitó el pueblo del que Laura le había hablado y, aunque no encontró ninguna prueba concluyente, comenzó a escuchar rumores en voz baja, pequeños indicios que sugerían que alguien parecido a su madre había sido visto en los alrededores. No podía ignorar la sensación de que estaba cerca de descubrir algo importante, algo que cambiaría todo lo que hasta ese momento había creído. Mientras tanto, Ana notaba que Elena estaba cada vez más ansiosa y comenzaba a temer que el plan de Clara estuviera a punto de ser descubierto antes de tiempo. Ana había sido cómplice del plan desde el principio,
pero a medida que veía a sus primos sufrir, especialmente a Elena, el peso de la culpa se hacía más y más insoportable. Cada día se preguntaba si habían hecho lo correcto, si realmente era justo hacerles pasar por tanto dolor en nombre de una lección moral. Ana quería creer que lo que Clara había planeado sería beneficioso a largo plazo, pero en ese momento, todo lo que sentía era el peso de la mentira. La tensión entre Elena y Ana se intensificó cuando Elena, con su habitual determinación, decidió confrontar directamente a su prima. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Elena la llamó por teléfono y le pidió que se reunieran para hablar en persona. Ana aceptó con cierto temor, consciente de que Elena seguramente haría preguntas difíciles de evadir. Cuando finalmente se encontraron, Ana notó que Elena estaba más seria y decidida que nunca. Sus ojos no mostraban rastros de tristeza, sino de una curiosidad que no se podía reprimir. Sentadas en una cafetería tranquila, Elena no perdió tiempo y fue directa al grano. «Ana, sé que algo no está bien. He investigado sobre la muerte de mamá y nada cuadra. Necesito saber la verdad». Ana, atrapada entre el juramento que había hecho a Clara y el amor que sentía por sus primos, se encontró en una encrucijada emocional. Quiso mentir, inventar una excusa que alargara la situación un poco más, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El silencio se prolongó demasiado, y Elena, astuta como siempre, entendió que su prima le estaba ocultando algo. «Por favor, Ana», insistió Elena, esta vez con un tono más suave. «Si sabes algo, tienes que decírmelo. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre». La culpa que Ana había estado reprimiendo durante todo ese tiempo finalmente se apoderó de ella. Rompió a llorar y entre sollozos confesó la verdad. Clara estaba viva y todo había sido parte de un plan para enseñarles a ella y a sus hermanos una lección sobre la importancia de la familia y los valores que, según Clara, habían olvidado. Elena sintió una mezcla abrumadora de alivio, enojo y confusión. Por un lado, se alegraba de que su madre estuviera viva, pero por otro, no podía entender cómo había sido capaz de hacer algo tan cruel. Habían pasado semanas llorándola, sufriendo su ausencia, y ahora, de repente, todo parecía haber sido una especie de juego macabro. Ana, entre lágrimas, intentó explicarle las intenciones de Clara. Le contó cómo su madre había sentido que los tres se habían alejado de los valores familiares que ella les había inculcado, cómo se sentía ignorada y abandonada, y cómo había ideado este plan desesperado para darles una lección que los hiciera recapacitar. Elena, aún atónita, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta, apenas escuchando las súplicas de Ana para que la entendiera. Todo lo que quería en ese momento era encontrar a su madre, verla con sus propios ojos y exigirle una explicación. Sabía que no podía enfrentarse sola a esta revelación, así que, de inmediato, llamó a Roberto y David para contarles lo que acababa de descubrir. Roberto, Elena y David se encontraban en un torbellino emocional tras la impactante revelación de Ana. La noticia de que su madre estaba viva y que todo el dolor y la pérdida que habían sentido durante semanas había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado por Clara, los dejó desorientados. Roberto, siempre el más racional, trataba de mantener la calma, pero el enojo burbujeaba justo debajo de la superficie. David, por su parte, oscilaba entre la incredulidad y el alivio. Sabía que su madre tenía sus razones, pero el golpe emocional había sido devastador. Elena, a pesar de ser la más fuerte, se encontraba al borde del colapso, abrumada por la traición y la confusión. Decidieron, después de una larga discusión, que debían confrontar a su madre. No podían seguir adelante sin obtener respuestas, sin escuchar de su propia boca por qué había decidido llevar a cabo un plan tan radical. Ana, aunque llena de remordimientos, les dio la dirección de la pequeña casa en las afueras donde Clara había estado escondida. El viaje hacia ese lugar fue silencioso. Ninguno de los hermanos se atrevía a hablar.
todos sumidos en sus pensamientos, intentando procesar lo que estaba a punto de suceder. La casa donde Clara se había refugiado era modesta, rodeada de árboles y alejada del bullicio de la ciudad. Al llegar, los tres hermanos se quedaron unos momentos en el coche, respirando profundamente, tratando de encontrar el coraje necesario para lo que se avecinaba. Finalmente, fue Elena quien dio el primer paso, seguida de cerca por Roberto y David. Cuando llamaron a la puerta, el sonido de los pasos de Clara se escuchó al otro lado. El corazón de cada uno de ellos latía con fuerza, la anticipación casi insoportable. Al abrir la puerta, Clara se encontró cara a cara con sus tres hijos, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, culpa y una profunda tristeza. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones contenidas. Finalmente, fue David quien rompió el silencio. ¿Por qué? Su inge fue todo lo que pudo decir, su voz entrecortada. Clara, sintiendo el peso de sus acciones, los invitó a entrar y, una vez sentados en el pequeño salón, comenzó a explicarles su versión de los hechos. Les habló de cómo se había sentido olvidada, de cómo sus vidas se habían alejado tanto de los valores que ella les había inculcado, de su soledad y el dolor de ver cómo la familia que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. Este plan, dijo Clara con lágrimas en los ojos, fue mi manera desesperada de hacerlos volver a mí, de recordarles lo que es realmente importante. Aunque sus intenciones eran nobles, los tres hermanos seguían luchando por reconciliar el dolor que habían sentido con las razones de su madre. Elena, quien había sido la más afectada por el descubrimiento, fue la primera en hablar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá? ¿Sabes lo que hemos pasado? Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Su voz estaba llena de rabia y tristeza, pero también de vulnerabilidad. Clara se levantó de su silla y, con voz temblorosa, dijo: «Lo sé, Elena, y no hay un solo día en el que no me haya arrepentido de haberlos hecho pasar por este sufrimiento. Pero ustedes también me habían perdido, mucho antes de que esto sucediera. Me habían olvidado, y pensé que este era el único modo de hacer que se detuvieran, que se miraran a sí mismos y vieran lo que realmente importa». David, aún procesando todo, intentó mediar. «Mamá, entiendo por qué lo hiciste, pero esto fue demasiado. Pensé que habíamos perdido todo. Pasé semanas cuidando de esos niños en el orfanato, pensando que nunca más te volvería a ver. Fue demasiado doloroso». Las palabras de David resonaron en la sala, y Clara se acercó a él, tomando su mano con ternura. Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, pero sus palabras estaban llenas de calma, aunque cargadas de reflexión. «Mamá, no podemos negar que hemos cambiado. Todo lo que hemos vivido desde que pensábamos que habías muerto nos ha cambiado profundamente. Pero también tienes que entender que nos quitaste la oportunidad de estar ahí para ti, de resolver las cosas de otra manera». Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas, comprendiendo el dolor de sus hijos. Pero antes de que pudiera responder, una llamada telefónica interrumpió el momento. Era del orfanato donde David había estado trabajando. Lucas, el niño con el que David había desarrollado un vínculo tan profundo, había tenido una recaída en su salud. David se puso de pie de inmediato, pálido y preocupado. Sin dudarlo, todos decidieron ir al hospital donde Lucas estaba siendo atendido, dejando momentáneamente de lado la discusión familiar para enfrentar una nueva crisis. Cuando llegaron al hospital, el ambiente era de tensión y preocupación. Los médicos ya estaban trabajando en estabilizar a Lucas, pero la situación era grave. David, con el corazón en la mano, se dirigió inmediatamente al personal médico para obtener información. La conexión emocional que había formado con Lucas durante sus semanas en el orfanato lo había afectado profundamente, y ahora,
Enfrentarse a la posibilidad de perder al niño era una carga casi insoportable. Clara, observando a su hijo menor, sintió una punzada de culpa y dolor. A pesar de todo lo que había planeado para que sus hijos aprendieran sobre la vida y el valor de la familia, no había anticipado que David se conectaría tan profundamente con uno de los niños del orfanato. Lucas no era solo un niño más, se había convertido en una parte esencial de la vida de David. El pequeño, que había perdido a sus propios padres en un accidente trágico, veía en David una figura paternal que llenaba el vacío en su vida. El doctor se acercó a la familia con rostro serio. Lucas necesitaba una operación de emergencia. El problema era complicado y las probabilidades no eran las mejores. En ese momento, Clara sintió la urgencia de actuar, sabiendo que este niño era más que una simple responsabilidad temporal para su hijo. «Yo cubriré los gastos», dijo Clara de inmediato. «No importa lo que cueste, hagan lo necesario para salvarlo». Roberto y Elena miraron a su madre, sorprendidos por su intervención. Hasta ese momento, Clara había estado concentrada en la lección que quería enseñarles. Pero en este preciso instante, su preocupación era genuina y directa. No era solo una cuestión de enseñarles algo sobre el valor de la familia. Ahora se trataba de una vida en juego, una vida que había afectado profundamente a su hijo menor. David, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a su madre y por primera vez en mucho tiempo la abrazó. «Gracias, mamá», susurró con una voz quebrada. «No sabes lo que significa para mí». Para David, esta intervención de su madre no solo era un gesto de amor hacia Lucas, sino también una reconciliación tácita entre él y Clara, una forma de mostrarle que, a pesar de todo lo que había pasado, aún estaba allí para él. El equipo médico se apresuró a preparar la operación, mientras la familia esperaba ansiosamente en la sala. La tensión era palpable, pero en ese momento, lo más importante no eran los conflictos pasados, sino la vida de Lucas. Durante esas horas de espera, Clara se dio cuenta de cuánto había cambiado su hijo. David, que solía ser el más despreocupado y, en ocasiones, egoísta de sus hijos, ahora se enfrentaba a una situación que requería un nivel de madurez emocional que antes no había mostrado. Elena, viendo cómo su hermano más joven se desmoronaba ante la incertidumbre, se sentó a su lado y lo tomó de la mano. «Lucas es fuerte», le dijo con suavidad, tratando de reconfortarlo. «Va a salir de esta». Roberto, por su parte, caminaba de un lado a otro de la sala, claramente preocupado pero tratando de mantener la compostura. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el doctor salió del quirófano con una expresión más relajada. «La operación ha sido un éxito», anunció. «Lucas está estable, pero necesitará tiempo para recuperarse». Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la familia. David, al borde del llanto, se apoyó en Clara, y en ese momento, algo cambió entre ellos. La distancia emocional que los había separado comenzó a desvanecerse. Con Lucas fuera de peligro y recuperándose lentamente en el hospital, la familia tuvo un momento para procesar todo lo que había sucedido. Estaban agotados física y emocionalmente, pero sabían que aún quedaban muchas cosas por decir. Clara, consciente de que había llegado el momento de confrontar completamente a sus hijos, decidió aprovechar esa oportunidad para explicarles con mayor profundidad sus razones. Una tarde, después de visitar a Lucas en el hospital, se reunieron en la pequeña casa de campo donde Clara había estado escondida. El ambiente estaba cargado de emociones, pero a diferencia de la tensión anterior, ahora había un deseo palpable de comprensión y reconciliación. «Quiero que entiendan», comenzó Clara, su voz temblorosa pero firme, «que nunca quise hacerles daño. Lo que hice, lo hice porque sentí que los estaba perdiendo, a ustedes y a la familia que tanto me esforcé por construir». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía en su corazón. «Sé que fue una decisión extrema, y sé que les causé un dolor inmenso, pero lo hice porque sentí que no había otra manera de que volvieran a ver lo que realmente importa». Roberto,
quien hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez con una voz suave pero cargada de significado. «Mamá, no puedo negar que lo que hiciste nos cambió. Desde que pensamos que te habíamos perdido, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos, sobre lo que significa ser parte de esta familia. Pero también tienes que entender que nos lastimaste. Pasar por ese dolor fue devastador». Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, hijo, y no espero que me perdonen de inmediato. Solo quería que se dieran cuenta de que la vida no es solo trabajo, dinero o estatus. La vida es lo que hacemos con las personas que amamos, cómo las cuidamos y cómo estamos presentes para ellas. Ustedes habían dejado de estar presentes, y yo también fallé en hacerles ver lo que estaba sucediendo». Elena, quien siempre había sido la más dura con Clara, finalmente se suavizó. «Lo que más me duele es que sentiste que la única manera de hacer que reaccionáramos fue desaparecer de nuestras vidas. Pero te entiendo, mamá. Nos perdimos en nuestras propias vidas y olvidamos lo que realmente importa. Esta experiencia me ha cambiado profundamente». Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabían que, a pesar del dolor, había una verdad en lo que Clara había intentado hacer. David, el más emocional de los tres, se levantó de su asiento y se acercó a su madre. «Mamá, no puedo imaginar lo difícil que fue para ti tomar esa decisión. Pero después de todo, creo que aprendí lo que querías enseñarnos. Lucas, ese niño me ha enseñado más sobre el amor y el cuidado de lo que nunca había aprendido antes, y ahora entiendo lo que significa estar verdaderamente conectado con los demás». David hizo una pausa y luego añadió: «Te perdono, mamá». Con estas palabras, algo se rompió dentro de Clara, un peso que había estado cargando durante semanas. Los tres hijos se acercaron a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, se abrazaron como una familia unida, no por la necesidad, sino por el deseo genuino de estar juntos. Las heridas que habían sufrido aún necesitaban tiempo para sanar completamente. Pero en ese momento, el proceso de redención y reconciliación había comenzado. Con el tiempo, la familia Pérez empezó a reconstruir sus relaciones. Las experiencias que habían vivido durante la muerte de Clara los habían cambiado profundamente, y cada uno de los hijos tomó decisiones importantes que reflejaban sus nuevas prioridades. Clara, al ver la transformación en sus hijos, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Aunque el camino había sido doloroso, finalmente había logrado lo que se había propuesto: unir a su familia y devolverles el sentido de comunidad y solidaridad que tanto valoraba. Roberto fue el primero en tomar una decisión drástica respecto a su vida profesional. Antes del accidente de su madre, su vida giraba en torno al trabajo, sacrificando el tiempo con su familia y amigos en favor de su carrera. Ahora, con una nueva perspectiva, decidió dejar su trabajo en la empresa financiera donde había sido un alto ejecutivo durante años. En lugar de seguir persiguiendo el éxito material, Roberto se dedicó a la creación de una organización benéfica que ofrecía servicios de asesoramiento financiero gratuito para personas en situación de vulnerabilidad. Sabía que el conocimiento financiero era crucial para ayudar a las personas a salir de situaciones difíciles, y quería usar sus habilidades para hacer una diferencia real en la vida de los demás. Elena, por su parte, también hizo cambios significativos en su vida. Su experiencia trabajando con un salario mínimo le había dado una nueva apreciación por las luchas diarias que enfrentaban tantas personas. Decidió involucrarse en causas sociales, organizando ferias benéficas y eventos comunitarios para recaudar fondos y concienciar sobre las desigualdades económicas. A través de estos eventos, también fomentó el apoyo entre los vecinos, creando un ambiente de colaboración y ayuda mutua. Por primera vez en su vida, Elena sentía que su trabajo tenía un propósito más allá de sus propias necesidades. David, después de la crisis de salud de Lucas, tomó una decisión que sorprendió a todos. Había formado un vínculo tan fuerte con el niño que decidió adoptarlo. Lucas, habiendo perdido a sus propios padres,
encontró en David no solo a un cuidador, sino a una verdadera familia. La adopción de Lucas cambió la vida de David por completo y además decidió comprometerse a mejorar las condiciones del orfanato en el que había trabajado. Invirtió tiempo y recursos para asegurar que los niños en el orfanato tuvieran mejores oportunidades educativas y emocionales, creando un programa de tutoría y actividades extracurriculares para apoyarlos en su desarrollo. Clara observaba con satisfacción cómo sus hijos, que antes vivían vidas centradas en sí mismos, ahora estaban comprometidos con causas más grandes, dedicando su tiempo y recursos a mejorar la vida de los demás. Pero no solo habían cambiado en sus acciones externas, la dinámica familiar también había mejorado notablemente. Las comidas familiares volvieron a ser una tradición, y ahora, en lugar de hablar sobre trabajo o superficialidades, las conversaciones giraban en torno a los proyectos comunitarios, los logros de Lucas y los recuerdos compartidos de la infancia. El renacimiento de la familia Pérez no solo fue un triunfo personal, sino también comunitario. A medida que Roberto, Elena y David se involucraban más en sus respectivas causas, comenzaron a ser vistos como líderes en la comunidad, personas en quienes otros confiaban para guiarlos hacia un futuro mejor. Clara, aunque siempre humilde, no podía evitar sentirse orgullosa del impacto que su familia estaba teniendo en el mundo. Aunque sabía que su plan había sido arriesgado, ahora veía los frutos de su esfuerzo, una familia unida y una comunidad fortalecida. Un año después de aquel emotivo reencuentro en la casa de campo, la familia Pérez se reunió una vez más para celebrar el cumpleaños de Clara. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. No había dolor ni remordimiento en el ambiente. En su lugar, la celebración estaba impregnada de una profunda sensación de unidad, amor y gratitud. La casa, que en años anteriores había estado vacía y silenciosa en este día especial, ahora estaba llena de vida. Los amigos, vecinos y seres queridos de la familia se reunieron para festejar no solo el cumpleaños de Clara, sino también la transformación y el crecimiento que todos habían experimentado. La casa estaba decorada con sencillez, pero con un calor que reflejaba el cambio en la dinámica familiar. Clara, radiante de felicidad, observaba cómo sus hijos interactuaban entre ellos, sus risas llenando el espacio. En un rincón, Lucas jugaba alegremente con otros niños, ya completamente recuperado de su operación, y ahora adoptado formalmente por David. Para Clara, ver a su nieto corriendo y riendo era uno de los mayores regalos que podía haber recibido. Había temido perderlo, al igual que había temido perder a sus propios hijos, pero ahora todo parecía estar en su lugar. Roberto, como siempre, tomó la iniciativa de organizar un pequeño discurso. Se levantó con una copa de vino en la mano y con una sonrisa dijo: «Este año ha sido especial, por decirlo de alguna manera». Todos rieron, recordando los desafíos y las sorpresas del año anterior. Pero lo que quiero decir hoy es simple. Gracias, mamá, por todo. No solo por todo lo que has hecho por nosotros desde que éramos niños, sino por mostrarnos lo que realmente importa. Este último año ha sido un desafío, pero también ha sido el mejor año de nuestras vidas porque nos has reunido de nuevo como familia. Elena y David asintieron, levantando sus copas también. «¡A mamá!», dijeron al unísono, y todo el mundo brindó en honor a Clara. La emoción en la habitación era palpable. Clara, con lágrimas en los ojos, se puso de pie, y aunque normalmente no le gustaba estar en el centro de atención, esta vez no pudo evitarlo. No hay mayor regalo para una madre que ver a sus hijos juntos, felices y unidos, comenzó. Lo que hicimos el año pasado fue, bueno, algo fuera de lo común, dijo, provocando otra risa en la sala. Pero valió la pena. Verlos hoy, ver en lo que se han convertido, es el mejor regalo que podía haber imaginado. Los quiero a todos, y estoy orgullosa de cada uno de ustedes. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, llena de conversaciones, recuerdos y planes para el futuro.
Los hermanos hablaron de sus proyectos, de cómo querían seguir ayudando a los demás y de cómo habían encontrado un nuevo sentido en sus vidas. Pero más allá de todo lo que habían logrado, lo que realmente importaba era que lo estaban haciendo juntos, como una familia que había renacido de las cenizas del distanciamiento y el olvido. En esa noche mágica, bajo las estrellas, Clara supo que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, había hecho lo correcto. Había recuperado lo más importante de su vida, su familia. Y ahora, en lugar de preocuparse por el futuro, se sentía llena de esperanza, sabiendo que los Pérez estaban más fuertes y unidos que nunca. Y lo más importante, comprometidos no solo entre ellos, sino también con su comunidad y con aquellos que más lo necesitaban. La noche terminó con todos reunidos alrededor de una fogata, compartiendo historias y riendo juntos. Clara, sentada junto a Lucas, quien descansaba su cabeza en su regazo, cerró los ojos por un momento y se permitió disfrutar de la paz que ahora envolvía a su familia. Sabía que, de alguna manera, habían logrado trascender sus propios errores y diferencias para convertirse en algo más fuerte, algo más auténtico. Finalmente, había llegado la redención que tanto había anhelado. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!